A rienda suelta. A rienda suelta, aquí en Caribe Somos, con el poeta, con el demócrata, con el hombre de bien y ciudadano de la poesía, Tony Raful. Hola, Tony. Gracias por tu generosidad conmigo y mi cariño y afecto de siempre, mi amor de siempre. Muy amable. Aquí tenemos, queridos amigos oyentes, para la juventud, quien fue el primer ministro de Cultura de este país, en un acuerdo fabuloso, dejando el poder, Leonel Fernández, Así es. en un acto democrático del Palacio, donde se decidió que habría continuidad por la creación del ministerio. Así es, no solamente eso, sino que previamente concertamos un gran evento que se hizo en el Palacio Nacional, donde en la práctica hubo una transferencia de poder y un compromiso de darle continuidad a los valores culturales que se impulsaban en diferentes áreas en ese momento. Darle continuidad. Así es. Continuidad al arte y a la cultura. Así fue con el primer ministro de Cultura de República Dominicana. Los que cuentan para la historia como Malraux contó para nosotros en Francia. Claro. Tony, yo quiero que tú le digas a la juventud si el poeta es un ciudadano que tiene como un octavo sentido de sentir la vida. Sí, la condición de poeta no puede improvisarse, ni se puede estudiar en una universidad. Usted puede estudiar conocimiento y ampliar su formación cultural, pero el poeta realmente tiene que tener condiciones propias. O sea, una sensibilidad que se nace con ella o se desarrolla a través del tiempo, pero tiene que ser una condición muy particular. O sea, con esto no estoy pretendiendo reivindicar el concepto del poeta alejado del torrente social o ajeno a la sociedad en que se cría y en que vive, sino me estoy refiriendo que hay una sensibilidad especial. Una emoción. Una emoción privilegiada, que es la que posibilita la construcción de los textos o la construcción, digamos, de las formas poéticas a través de las cuales puede generar una especie de legado creador poético. O sea, el poeta es un ser especial, definitivamente, pero no es un ser divino en los términos tradicionales, sí. Por ejemplo, sí. En que lo vamos a separar de la sociedad y de su tiempo histórico. Sí. Es un ser humano. Es un ser humano con debilidades, con limitaciones, pero que en un momento dado se ilumina. Y al conocimiento adquirido, a la estructura de las formas lingüísticas y gramáticas obtenidas, une ese duende, vamos a llamarlo de alguna manera, aunque corremos el riesgo de que nos confundan con el duende, pero ese duende que lo habita en un momento determinado y que tiene que ver mucho con la propia sensibilidad que posee, con la propia sensibilidad con que se introduce en el mundo. O sea, yo creo que eso es muy importante. Por eso los grandes poetas no pueden fabricarse en universidades ni en escuelas. Sí. Son grandes poetas. Pero aún así, ese gran poeta le da, cuando me dicen, ¿qué tú entiendes entre un narrador novelístico y un poeta? Y yo digo lo que decía el francés René Char. Yo, a la diferencia del escritor de prosa, del novelista, para mí una sola palabra tiene toda la fuerza de una frase. Así es. El narratólogo necesita el verbo, sujeto, verbo, complemento. Yo en una frase, en una palabra lo tengo todo. A propósito del verso de Machado, hoy es siempre todavía. Hoy es no hay que escribir más nada, no hay que escribir un libro. Sí. Hoy es siempre todavía. O sea, en ese verso lo compendió todo. Claro. Hoy es siempre todavía. Entonces, Tony. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Porque una cosa no invalida a la otra y además hay prosas poéticas, hay trabajos, novelas extraordinarias con ese halo poético que se transmite a través de las imágenes, a través del contenido. Pero tenemos que precisar que la condición de poeta puede ser trashumante. Transhumante. O sea, puede ser transhumante, pero la condición de poeta es una condición esencial. O sea, eso no se puede fabricar. Eso no se aprende en universidades. Lo que se aprende en las universidades y en la escuela es el estudio, el conocimiento, que es importante.
pero la poesía existe. La poesía no tiene límites. Es considerar la palabra como una flor, como decía Lorca. Como una flor. Esa belleza. Hay incluso intelectuales famosos que nunca pudieron convertirse en poetas. Sin embargo, tenían toda la cultura del mundo, todo el ejercicio cultural. Toda la gramática. Por ejemplo, una figura que para mí, para poner un ejemplo criollo, ¿no? Que para mí es inmensa, que para mí no se escribe la cultura dominicana sin colocarlo en el sitial que ostenta. Don Pedro Enrique Jureña no fue poeta. Escribió 3 poemas, pero no era poeta. No pudo ser poeta. No pudo Sin embargo, es la figura desde el punto de vista de la cultura, yo diría, más emblemática, que nos identifica en todo. Hasta de América Latina. De América Latina. Es un individuo a quien Borges le reconoce todos los méritos. A quien sabe le reconoce los méritos. Claro. Que se hicieron congresos internacionales para rendirle homenaje. El primer americanista americano latino. Americanista. Un tremendo personaje. Tony, algo importantísimo. Hay algo en tu manera de ser, de decir, muy lorquiano. Yo diría que hasta en tu morfología, en tu gestualidad. Y entonces tienes esa esencia del poeta comprometido con lo humano, profundamente comprometido con la esencia del ser, la esencia de la naturaleza, pero que nunca se deja atrapar por los dogmas, sino que tu compromiso con la libertad es la libertad, pero dentro de la poética. Así es. Ahí es la libertad absoluta. Ahí es la libertad que no cabe en catecismo o en libros, sino es la que se expresa y se desborda. La que es capaz de captar el instante. Porque la belleza es un instante. Entonces la que es capaz de asociarse a ese proceso. A ese proceso, lógicamente, de expresar todo lo que es humano. Porque lógicamente estamos hablando, digamos, de una proyección de fuerzas interiores, pero que se expresan a través de la sociedad. Entonces, eso no se puede, digamos, comprar en botica. O sea, es algo que tiene que desarrollarse. Es una pasión interior. Es una pasión interior. Un poeta, por ejemplo, citaste a Lorca. Citaste a Lorca, un poeta extraordinario. ¿Y quién podía detener a Lorca? Nadie. Aire de Roma andaluza le doraba su cabeza, que su risa era un nardo de sal. De inteligencia. Virgen de la Macarena, mírame tú como vengo, tan sin sangre que ya tengo mi piel morena. Qué bella, qué belleza, qué belleza. Por las gradas su Ignacio con toda su muerte acuesta. Sí, mira, esa sangre derramada es inolvidable para nuestra generación. A las 5 de la tarde. Eran las 5 de la tarde, en fin, una cosa increíble. Entonces, tu generación, Tony, tú fuiste en tu juventud muy comprometido con los movimientos libertarios, con los movimientos sociales, con los movimientos por la libertad, con un compromiso que va más allá de los partidos, sino que observando lo que era revolución en el momento de que tenía que serlo. ¿Y cómo te ha quedado esa admiración? Porque yo veo que tienes una admiración nata por la izquierda y hay muchos digamos personas de paz y de tranquilidad, y yo diría hasta de espiritualidad como tú, que tienen como una especie de escondite callado y de admiración por esa izquierda. ¿Cómo te vino eso? Bueno, básicamente la solidaridad es un producto de la sensibilidad. O sea, el que no es sensible no es solidario. O sea, es una de las condiciones, una de las premisas fundamentales. Entonces, en el desarrollo de mi formación, la sensibilidad afloró de una manera muy clara y, lógicamente, en ese espacio, digamos, estremecedor de los años 60, 70, incluso hasta los 80, o sea, las grandes banderas de liberación, los grandes cantos, la cultura al servicio de un proyecto, al servicio de la utopía. De la utopía, claro que sí. Lógicamente conquista a los seres sensibles o que demuestran en ese proceso sensibilidad suficiente para captar ese ideal del hombre, ese ideal de una humanidad. Lógicamente vivimos otro tiempo, son etapas que se han ido, digamos, degradando. Sí. Vivimos ahora en formas muy descarnadas. Muy descarnada, esa es la palabra. Del interés comercial, se va destruyendo la concepción, digamos, humanista
en su punto más alto. Entonces, vivimos un momento muy difícil en que la economía prácticamente constituye la clave fundamental de la organización social. Antes era una parte importante, ahora es la sumatoria. Ahora asume prácticamente el destino de la humanidad y en ese proceso las situaciones siguen siendo las mismas. Los focos de guerra, la destrucción masiva, los intereses, o sea, nefandos. O sea, hay una situación que sigue siendo volvemos para atrás. Volvemos para atrás, censurable, pero hemos perdido en gran medida la esperanza. O sea, hemos perdido la indignación. La indignación. Y en gran medida hemos debilitado la utopía. La utopía. La hemos debilitado. Claro que sí. Y la utopía fue el farol que iluminó nuestras conciencias en la aspiración de un mundo mejor. Entonces hay debilidades ya que han marcado este proceso ya del siglo XXI. Sí. Lógicamente, y el auge, digamos, de todo lo que es mecánico, de todo lo que se concibe a nivel de beneficio, no a nivel de espiritualidad. Entonces eso debilita mucho el camino, la tendencia de la humanidad. Yo espero, porque nunca la esperanza se destruye, se detiene ni se descompone, sí. Que resurjan nuevas instancias, nuevas fuerzas. Por ejemplo, en este momento, para mí la lucha por la paz constituye una bandera que hay que levantarla en todos los continentes. En todos los continentes. En un momento en que se abren focos de guerra destructivos que amenazan la existencia de la humanidad. Claro. Entonces es una buena bandera de lucha. Es una la buena lucha bandera, para la paz. Claro que sí. Que la levantemos. Y hay un movimiento internacional muy por fuerte, la paz. Muy fuerte. Muy vigoroso. Muy vigoroso. Entonces, o sea, esto te quiere decir que todavía existen banderas que podemos levantar. Claro que sí. O sea, todavía tiene sentido vivir por una causa y defenderla. Y la juventud está muy apegada a esa paz. Exactamente. Es decir, cuando uno dice la juventud no está, sí, la juventud está, claro. Pero está en la paz. Está en la paz. Está en la paz. Tony, yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido para ti el poeta latinoamericano, no que influenció, sino que te confirmó que tú también eras poeta? Bueno, para ser honesto, lo primero es ser honesto e identificar claramente. A todos nosotros, o a una parte de nosotros, me refiero a los que éramos muy jóvenes. A tu generación. De 60, 70, nos influyó mucho la poesía de Neruda. Sí. Neruda era un pater poeta, sí. O sea, en gran medida, y además se vinculó mucho, tanto desde el punto de vista del amor a las causas sociales. Claro. O sea, era un poeta universal, Neruda, influyó mucho, pero otros poetas fueron importantes. Sí. O sea, un Vicente Huidobro que le dio un contenido alto a la literatura, Jorge Luis Borges, con una poesía muy especial, ya. Pero siempre muy cautivante, sí. Muy cautivante porque él lo era en sí mismo. O sea, eran poetas. Rubén Darío, por supuesto, que claro. Es el gran padre, ¿no? Sí. Es el gran padre de todo el movimiento poético, transformador de la literatura hasta ese momento. Sí. Entonces, grandes poetas, Octavio Paz, por ejemplo, claro. Poeta extraordinario. Pero la lectura de Paz siempre es actual. Siempre es actual y siempre es consultativa. Y siempre es consultativa. Un poeta extraordinario. ¿Cuántas fortalezas tiene? Y es un tipo de poesía distinta. Sí, diferente. Después vinieron poesías experimentales, interesantes, que uno leía, ¿no? Sí. Paz es una pirámide aparte en el mundo mexicano. Definitivamente. Él tiene su mundo aparte, esa capacidad intelectual que tuvo en captar el surrealismo europeo. Por supuesto. Todo lo que entendió del poema objeto. Es inolvidable. Y después su experiencia en Asia, claro. Aquella experiencia incluso un poco mística también que él asumió, claro. En algunos legados. Es interesantísimo la reflexión que hizo en esa cultura distinta, sí. Budista y eso, sí. Escribió cosas interesantes. Tú también tuviste tu marcha un poquito de reflexión, claro. Espiritual asiática. ¿Sigues con esa dinámica de reflexiva, meditativa? Sí, esa fue una búsqueda en un momento determinado. Y esa búsqueda permanece, es una búsqueda trascendente, sí. Es una búsqueda no exactamente metafísica, pero sí es una búsqueda hacia interioridades, sí. Que pueden explicar, digamos, el desarrollo de algunas actitudes, de algunos valores. O sea, y ahí hay una sabiduría inmensa, hay cultura, la sabiduría se entremezclan. Por ejemplo, conocer a un pensador que en su momento yo diría que contribuyó enormemente a ampliar el horizonte de la mente humana, como Krishnamurti, por ejemplo. Sí. Como Krishnamurti. Sí. O sea, y yo recuerdo una gran discusión de Krishnamurti con un premio de física,
en la que discutían ambos el valor de la energía, pero estableciendo la energía como una fuente que irradiaba la vida, al margen de cualquier sometimiento, ni científico ni religioso. Es una cosa extraordinaria, porque a eso llegó Krishnamurti. Y así numerosos pensadores extraordinarios que influyeron en uno y que le permitieron asentarse a uno. O sea, tener el reposo intelectual para abrirse a nuevas vertientes, a nuevas corrientes y evitar, digamos, uno enclaustrarse en pensamientos focales que le impiden a uno la libertad, que es tan preciosa. La libertad, claro. Ma liberté, combien je t'aimé, mi libertad, cuánto te he amado. Cuánto te he amado. Entonces, Tony, ahora mismo, yo sé que estás en un cargo diplomático en una ciudad como Roma, pero no me digas que no estás escribiendo o que no has terminado de escribir algo. Claro. Lo de Johnny Aves, por ejemplo, es una novela. Sí. Una novela histórica. Pero ahora yo estoy trabajando una novela. La tengo casi terminada, la estoy puliendo, ¿no? Sí. Y quiero ver si la llevo a algún concurso en Europa internacional, ya para darle un camino. ¿Y cuál sería el trasfondo? Bueno, la era de Trujillo es el trauma permanente de la sociedad dominicana. Nosotros, aunque nuestra libertad y nuestra concepción del mundo es parte, lógicamente, de polos culturales diferentes y de una lucha también interna, patriótica dominicana, pero la era de Trujillo encierra la castración mayor del pensamiento humano. Esa es la palabra. En la realidad dominicana. Esa es la palabra. Castración. Castración. Incluso muchos de los males que hoy tenemos en la posmodernidad y en todo lo que vivimos, tiene sus raíces en ese periodo tan nefasto. No porque antes que él no existieran las causas materiales de desigualdad social, económica, los problemas que hemos confrontado, sino porque él estructuró, digamos, una herencia desde el punto de vista ideológico que todavía permanece viva en la conciencia de muchos dominicanos. O sea, y eso se manifiesta en todas las áreas, no solamente en el poder político, se manifiesta incluso en la cultura. O sea, hay una cerrazón autoritaria que impide que florezca el pensamiento. Como una especie de gangrena permanente. De gangrena permanente. Muy interesante esa imagen. Esa palabra, ¿verdad? Entonces le impide a la gente trascender. Entonces, justamente, Tony, qué interesante lo que tú dices. Yo les digo a muchos alumnos míos, a muchos jóvenes dominicanos, a muchos ciudadanos y ciudadanas, pero ¿cuántos países del mundo no han tenido dictadura? Exacto. ¿Cuántos países del mundo no han tenido guerras hasta mundiales? Sí. Libérense, autolibérense. De esas ataduras. De esas ataduras, de esas secuelas que dejó Trujillo en el alma del dominicano. De ese fardo. Yo le digo a mis liberémonos de todo eso. Atrevámonos a ser libres. Sí, allá demistificar para siempre esa huella terrible. ¿Ok? Entonces, Tony, ahora mismo dicen, sí, ya, claro que ya, pero... A mí me encanta hablar contigo, me encanta pasar la vida contigo, pero a veces los compromisos yugulan el tiempo. El poeta nunca deja de soñar. No. Dime, ¿cuál sería el sueño que no quisieras fallar en esta vida? Bueno, a nivel, por ejemplo, personal, uno está regulado por tiempo y espacio. Sí. O sea, la única trascendencia la puede dar el pensamiento y el legado. Bueno, yo espero que cesen las guerras. Para mí, los conflictos internacionales, las guerras donde se involucran las potencias y los países, es el elemento más destructor, más negador de la vida humana. Primero porque la guerra desconoce en absoluto la vida y destruye las fuentes de florecimiento de la misma en el futuro, va aniquilando las posibilidades del planeta. Nosotros somos un planeta con vida limitada, claro, una vida de miles de años si se quiere, pero una vida limitada, restringida. Entonces, para mí, la lucha por la paz, que es una vieja consigna, que se levantó, que tú levantaste en las calles de París, con mucho ardor, sigue siendo, a mi modo de ver, una bandera legítima. La lucha por la paz. Claro. Una bandera legítima. Porque sin la paz no podemos alcanzar otros objetivos. No, y déjame decirte, nuestro amigo Silvano Lora fue miembro del Movimiento por la Paz. El gran Silvano. El gran Silvano. Como lo fue Picasso también. Todos los grandes artistas fueron solidarios de ese gran movimiento. Entonces aquí, queridos amigos, un gran agradecimiento a nuestro Tony Raful. Déjenme decirles que es como si yo estuviera en España recibiendo
a García Lorca. Ay, Dios mío. Gracias, mi amor. Sí, Gracias. sí. Gracias por estar. Te admiro tu trabajo, trabajé contigo y sé lo que tú significas. Gracias. Y sé lo que podemos aprovechar los dominicanos con tu trabajo. Muy amable. Lo que irradias, además tu espíritu. Realmente Gracias. eres una persona importante. Muy importante. Importante gracias Para a seres como tú que Gracias. me han forjado en la vida. ¿Ok? Gracias. Gracias.